tal es el programa, tengo que informarle que esta actividad quedará grabada y estará disponible en la página del CPIP. En esta oportunidad, el tema que se abordará será los estándares disciplinarios de ciencia. Vamos en el programa que tenemos en... Sí, es que este es un team nuevo, entonces no puedo avanzar la diapositiva. A ver, ustedes me dicen si la tienen en el programa. ¿Avanzó? ¿Avanzó el programa? No todavía. ¿No? No. No todavía, María Loreto. No, esta versión es rarísima. Bueno, se los Si comento quieres yo. yo lo comparto, si quieres yo lo comparto. Ya, compártale por favor, para que Sí. quede en la pantalla y puedan ver el programa. Ya, muchas gracias, Sí. Fabián. Miren, en el programa que tenemos es la estructura habitual. Iniciaremos con una palabra del coordinador del área FIT, que es Christian Lieber. Luego tendremos la presentación del día de hoy, que se titula La formación de profesores en ciencia a partir de los estándares de formación inicial docente, experiencias y desafíos desde la práctica reflexiva de la Universidad de Santiago. Esta presentación la realizará el doctor Saúl Contreras Palma, que es vicedecano de docencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Tendremos luego un espacio de preguntas que será conducido por Fabián Valdenito, que es profesional del área FIT. Y cerraremos, como es acostumbrado, con la próxima actividad de fortalecimiento. Dejaremos con ustedes a Christian Lieber, coordinador del área Formación Inicial Docente. Muchas gracias, María Loreto, y rápidamente para dar espacio a la presentación del vicedecano de la Universidad de Santiago, Saúl Contreras, mencionar que, o recordar más bien que esto es una iniciativa del Centro de Perfeccionamiento orientada a apoyar a académicos y a las universidades, sobre todo en los temas relacionados a la implementación de los estándares y que fueron aprobados en el año 2021. De esta manera, el año pasado comenzamos una serie de presentaciones vinculadas fundamentalmente a los estándares pedagógicos, y este año además integraremos también iniciativas por parte de algunas universidades orientadas también a identificar buenas prácticas que puedan ser útiles para todos, y también en el sentido de crear una comunidad a través de este espacio. Entonces, junto con esta presentación durante el mes de mayo, la presentación de Saúl, tendremos el día 28 de mayo también la presentación de la Universidad Academia Mínimo Cristiano, orientada a algunas prácticas, algunas buenas prácticas que ellos han realizado para la implementación de estándares. Sin más, dejo entonces con ustedes a don Saúl Contreras. Saúl, tienes la palabra. Muchas gracias por aceptar además la invitación. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto de ver, aquí hay muchas caras, bastantes caras conocidas. A ver, voy a compartir entonces. Este igual yo no lo conozco, este Teams. A ver. Arriba, Saúl, en el menú, al lado del Sí, micrófono, debería darte la opción de compartir. Compartir pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahí buscas la presentación. De preferencia, comparte la aplicación en vez de la pantalla. Elige que quieres compartir con Teams. Toda la Comparte pantalla. ventana. ¿Ventana? Ventana, y ahí elige la ventana donde está tu presentación. Perfecto. ¿Y ahí se ve? Perfecto. Sí, se ve. ¿Sí? Ya. Bueno. Ponerle el modo presentación. Ya, perfecto, mejor. Así Sí. me concentro bien. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, como señalé. Bueno, como indicaba Cristian, la idea es un poco contar lo que hacemos aquí en la Universidad de Santiago a propósito de los estándares FIT en la experiencia de formación de profesores de ciencias.
aquí me voy a referir particularmente a la experiencia que tenemos con los profesores de educación general básica, la mención en ciencias, que es ciencias experimentales, biología, física, química y matemáticas, y también a los futuros profesores de educación media, en este caso química y biología. Debo señalar, sí, que hay varias, digamos, de las experiencias que les voy a contar, que nosotros las replicamos en todas las pedagogías, por cierto. Bueno, la idea de esta presentación está organizada en 4, digamos, grandes ejes, que tienen que ver obviamente en el contexto de la formación de profesores de ciencias USACH. Y nosotros aquí lo que hemos hecho es hacer un análisis bastante, digamos, profundo de los estándares FIT. En particular, en mi caso, yo soy profesor de ciencia, de educación media, trabajo en el área de formación de profesores en ciencia, hago investigaciones didácticas en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia, y dirijo proyectos relativos a eso. Entonces, digamos, una parte importante de lo que hemos hecho ha sido ver cómo han ido evolucionando los estándares. He participado, por cierto, también en su construcción, debo decir, desde el principio. Luego, comentarles un poco cómo lo hemos hecho para integrar esta herramienta respecto de la investigación, del diseño de los programas, algunas digamos, hitos o actividades, y cómo esto también lo hemos incorporado en los PM, y con esto me refiero a planes de mejora. Esto entendiendo de que estamos hablando de los estándares, también de algún modo nosotros hemos ido articulando algunos resultados de las pruebas END para poder, digamos, triangular y proponer algunas iniciativas de mejora en las trayectorias formativas que se derivan en ajustes curriculares, que se derivan en las prácticas, que se derivan en los modelos, en las evaluaciones, y por supuesto en los informes de autoevaluación para los procesos de acreditación, claro está. Y luego algunas prácticas reflexivas, o sea, cómo nosotros hemos ido recogiendo información respecto de la integración de los estándares, no de todos, de algunos, debo decir, respecto de metodologías de trabajo, como análisis de casos, metodologías activas, algunos instrumentos de evaluación, los temas de los portafolios, y a la vez para responder a los requerimientos a los cuales, ¿no es cierto?, van a tener que responder nuestros futuros profesores. Y finalmente algunas reflexiones o consideraciones que me parece que son relevantes, sobre todo desde el punto de vista de plantear algunas preocupaciones que me parece a mí que habrá que resolver en un futuro bastante próximo, y que en consecuencia van a significar para las unidades, para las facultades que forman profesores una atención importante. Entonces, en relación primero a los estándares, nosotros tenemos claridad respecto de cómo están organizados desde su origen hasta ahora, de cuándo parten los nuevos estándares desde octubre del 2023 y cómo están organizados. Yo aquí solamente coloqué un ejemplo respecto de los estándares, ¿no es cierto?, de ciencias. En este caso, me parece que esta figurita del círculo es de educación básica. También Raúl, entendemos... disculpa ¿Sí? que te interrumpa, pero la lámina quedó pegada en la segunda, entonces no sé si se está compartiendo bien. ¿Ahí? ¿Lo ves? No, me parece que la opción de compartir que seleccionaste, ahí sí, ahí avanzó. Pero... Ahí avanzó, sí. ¿Y ustedes Sí, lo pero ven? no se ve en pantalla completa, claro. ¿Ustedes Entonces lo es ven? mejor compartir, es mejor compartir todo el contenido para que así podamos ver la presentación ampliada y no en las láminas. Que quizás va a tener que volver a compartir. ¿Qué hago entonces? ¿Cierro? Claro, deja de compartir. No, deja de compartir, arribita te aparece la opción de dejar de compartir. Ya, espera, dame un segundo. A ver. Sí, no te preocupes. ¿Ya? Y ahora Luego vuelve a compartir, pero cuando le compartir. pongas compartir, pon pantalla. Entonces así vamos a ver la proyección completa de la PPT. Ya, dame un segundo porque de alguna manera parece que la cerré. La tecnología. A ver, Sí, es que esta nueva versión es distinta. por eso prefiero el Zoom. A Tranquilo, ver, si andamos todos con tiempo. compartir, entonces pantalla, ventana o pestaña. ¿Ventana, me habían dicho? Pantalla. Ah, Para toda que la podamos pantalla. ver la proyección, sí. Y así solo pones tu presentación. Y eso es lo que vamos a ver. Compartir. ¿Ahora ven? Ahora agrándala, es opción de compartir. Ahí sí, Perfecto, perfecto. ahí estamos. Ya. Súper Ahí sí, bien. ahora puedes avanzar. Todo de nuevo. ¿En serio? ¿En serio? Ahí quedamos, sí, Ahí ahí estamos. quedamos. Igual me tienen que descontar estos minutos, ¿ah? Estamos con tiempo, estamos con tiempo. A ver,
estaba reconcentrado. Ya, bueno, entonces esta figurita tiene que ver un poco con cómo nosotros cuáles son los elementos que hemos ido tomando. Obviamente obedecen a la estructura y organización de los estándares, en particular. En este momento yo hace como 3 años o 4 incluso, durante incluso el tiempo de pandemia, me he dedicado a la enseñanza y formación de profesores de educación básica en la mención de ciencias. He dado cursos de enseñanza de las ciencias con enfoque ciencia, tecnología, sociedad, enseñanza de los fenómenos biológicos, fenómenos biológicos y su enseñanza, fenómenos químicos y su enseñanza, y ciertamente, por supuesto, las didácticas correspondientes. Entonces, esta figurita a nosotros nos ha permitido, digamos, poder orientar y organizar, ¿no? Los elementos que queremos relevar en las pocas semanas que tiene, en definitiva, para tratar una asignatura que son 17 a 18 sesiones, aproximadamente lo que dura un semestre. Nosotros también, en esa línea de poder tener claridad y de cómo nosotros podemos ir integrando los elementos de los estándares, ciertamente también hemos ido trabajando aquí con los estándares de educación media. Antes que básica me dediqué mucho tiempo a formar profesores de educación media también, en química y biología, de la Universidad de Santiago y de algunas del sur. Y tenemos claridad de los estándares pedagógicos, los estándares disciplinares, y en particular, ¿no es cierto?, de lo que significan estos estándares, y qué es lo que debemos, digamos, ir incorporando en las trayectorias formativas. Y cuando nosotros nos referimos a las trayectorias formativas, cuando trabajamos en los comités, cuando trabajamos en los consejos de unidad, ¿no?, donde están alojadas académicamente cada una de las carreras de pedagogía, en este caso particular la de química y biología, en química y biología, y la de educación básica en el departamento de educación, vamos integrando elementos importantes respecto de aquellas competencias que son fundamentales a desarrollar en los futuros profesores. Por ejemplo, temas de habilidades de investigación científica, naturaleza de la ciencia, que ustedes saben perfectamente que aparecen dentro de los nuevos estándares, que son, ¿no es cierto?, los 2 primeros para cada una de las componentes, por ejemplo, de ciencias naturales, biología, física, química, o para las de media, por supuesto, y que existen elementos como los descriptores de los estándares respecto de lo que es el conocimiento disciplinar y el conocimiento didáctico disciplinar o disciplinar didáctico, ¿no? Conocimiento didáctico del contenido, en definitiva. En ese mismo sentido, los estándares también nos han ayudado respecto de cómo vamos diseñando las carreras. Ya les voy a ir mostrando más adelante cómo hemos ido integrando estos elementos en la estructuración, en la organización, en los contenidos, incluso en las etiquetas de las propias asignaturas. Y esto lo venimos haciendo hace mucho tiempo, o sea, con las versiones anteriores, por supuesto, también de los estándares. Nosotros también hemos ido viendo respecto de los estándares, estos que están aquí son de básica, ¿no? Los estándares de ciencias naturales, habilidades de investigación, naturaleza de la ciencia, seres vivos, que es fundamentalmente biología, con algunos elementos de la bioquímica, por supuesto, fuerza, energía, física, materia, todo lo que son los procesos, química, tierra y universo, ¿no es cierto?, poco geología y astronomía. Pero fundamentalmente, a propósito de uno de los ejemplos, nosotros sabemos que dentro de los estándares hay cuestiones que deben quedar integradas incluso dentro de los programas de las asignaturas. En el caso particular de, por ejemplo, la actual que hago yo, que es fenómenos biológicos y su enseñanza, para los estudiantes de, ya les voy a mostrar para adelante, está en la malla, me parece que en el tercer nivel, tercer semestre, tenemos claridad que dentro del programa de asignatura, uno de los elementos fundamentales o una de las habilidades es que comprendan, ¿no?, es decir, que sepan y dominen el contenido disciplinar respecto, por ejemplo, de la biología, de los seres vivos, las cadenas tróficas, la organización de los seres vivos, de células hasta ecosistemas, ¿no es cierto?, etcétera, y sus correspondientes relaciones, pero sin embargo también que lo comprenda. Y en esa comprensión, que aparece claramente instalado en todos los estándares, comprende la ciencia como un proceso, comprende las características comunes de los seres vivos, comprende las fuerzas como interacciones, comprende sobre la base de la teoría de partículas, por ejemplo, estructura de la materia, que esta comprensión debe estar tratada e instalada dentro del programa a nivel de diseño y a nivel de práctica, desde los conceptos como conocimiento disciplinar, pero sobre todo también instalar e ir trabajando la idea de tipos de contenido. Al menos desde mi experiencia como profesor del área de ciencias naturales,
instalo desde el día 1 de los cursos que hago, ¿no?, la idea de los tipos de contenido, atendiendo a la clasificación de los contenidos en conceptos, procedimientos, actitudes e ideas previas, o conocimientos previos, si ustedes quieren. También la idea de los modelos, y por cierto, la idea fundamental de niveles de representación para la enseñanza de la biología, la física y la química, ¿no? De lo macroscópico, lo microscópico, lo simbólico, lo invisible, lo bioquímico, lo experimental, que son niveles de representación para enseñar las ciencias y que son fundamentales para comprender conceptos tan importantes como, no sé, los estados de la materia, por ejemplo, en el caso de química. Y a su vez, hemos ido integrando en los cursos de, digamos, de ciencia, en este caso biología, fenómenos biológicos, ¿no?, que es el enfoque que tiene incluso el currículum, que ciertamente debo decir que también un insumo importante para la organización de los programas, de la trayectoria formativa, es el currículum, ¿no?, de enseñanza básica en este caso. Vamos integrando dentro de las actividades, de las evaluaciones, de las prácticas, de las asignaturas, elementos que son fundamentales y que están descritos incluso dentro de los estándares, y de las componentes fundamentales incluso de la prueba END, que tienen que ver con aplicar, con diseñar, con usar modelos. De ahí entonces que incorporamos esta idea de los modelos de representaciones con explicar los procesos. Y para poder explicar los procesos hay que comprenderlos y conocer, ¿no es cierto?, saber y dominar el contenido conceptual. Entendiendo que para el aprendizaje de los conceptos, en el caso de las ciencias, y me parece que en todas, tienes que, digamos, irlo articulando y vinculando con procedimientos, ¿no?, con este saber hacer, identificar conceptos, clasificar conceptos, comparar conceptos, tabular, graficar, analizar, concluir, etc. En la línea de lo que piden estos estándares, que piden claramente, ¿no es cierto?, promover la apropiación. Fíjense ustedes que es un nivel bastante complejo, o sea, ¿cómo promuevo la apropiación de los contenidos disciplinares para que los estudiantes, en este caso de nivel básico, de primero a sexto, si ustedes quieren también, se apropien, por ejemplo, de lo que es la fotosíntesis y de cuáles son las implicancias y cómo tiene que ver con el cambio climático, con el equilibrio de los ecosistemas, con las cadenas tróficas y con nuestra propia vida cotidiana, y que obviamente eso está bajo un enfoque, ¿no es cierto?, que es ciencia, tecnología, sociedad, que en el caso de la carrera de básica es la primera asignatura antes de que tengan, digamos, experiencias con las disciplinas de biología, física y química. Facilitar, ¿no es cierto?, la comprensión de los fenómenos y contribuir, ¿no es cierto?, al aprendizaje y a la formación, ¿no es cierto?, en este caso, conceptual. En ese sentido, nosotros, en el caso particular, por ejemplo, aquí yo les coloqué en esta lámina el estándar C de los seres vivos, ¿no?, que es de biología, que es un eje completo, que tiene este conocimiento disciplinar donde están los seres vivos, los niveles, todo lo que aparece allí, fotosíntesis, cadenas tróficas, hasta cuerpo humano y sistema. Pero además esto está asociado a lo que es el conocimiento didáctico disciplinar, o sea, detectar ideas previas, conocimientos previos, seleccionar, planificar, seleccionar recursos, ¿no?, de simuladores, entornos virtuales de aprendizaje, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, supongo. Implementar experiencias de investigación, o sea, que el futuro profesor tiene que comprender no solo a nivel conceptual, sino que el nivel de experimentación es un nivel de representación que me permite explicar al estudiante, ¿no?, a través de un nivel más macro, si quieren ustedes, más concreto, cuáles son, ¿no es cierto?, o cómo van ocurriendo los distintos fenómenos, en particular de la biología, de la física y de la química. También pide a nivel didáctico disciplinar usar guía y creación de modelos. De ahí es que nosotros en nuestras asignaturas vamos integrando la creación de guías, el diseño de guías, explicándole cuáles son las estructuras que debe tener los distintos modelos de guía, en qué momento se instalan, si al inicio, el desarrollo, al cierre de una clase. Porque en el caso particular de los fenómenos biológicos y su enseñanza, partimos también integrando la idea de la estructura de una clase, ¿no?, desde el inicio, inicio, desarrollo y cierre. Problematizando los conceptos, o sea, cómo estos se van asociando a la vida cotidiana. Han habido distintas investigaciones, en el caso particular de las que yo he realizado en el marco de Fondesit y también de FONIDE, que la mayoría de los profesores, son los datos que yo he recogido, ¿no?, más o menos del 2015 hasta el 2021, creo,
Claro, los profesores que enseñan ciencias naturales, biología, física y química, tienen claridad de que hay que ligar los contenidos conceptuales a la vida cotidiana, pero sobre todo desde un punto de vista de motivar a los estudiantes, o sea, hacerlos ver que lo que están aprendiendo tiene que ver con su realidad, pero no desde una perspectiva ciencia, tecnología, sociedad, no desde una perspectiva, por ejemplo, en el marco de un concepto más amplio como puede, por ejemplo, ser el cambio climático, o no desde elementos, por ejemplo, como los cambios de temperatura o calentamiento global, antes que fuera cambio climático, sino que más bien es un recurso, no lo tratan como una unidad, un contenido, digamos, en el marco de la enseñanza de la biología, la física o la química, o la ciencia natural en el caso de básica. Lo didáctico disciplinar también pide los estándares que hay que identificar en el currículum, en el objetivo de aprendizaje. Eso también nosotros lo hemos ido integrando en todas las actividades. O sea, cada vez que les pedimos a los estudiantes que hagan una simulación, que hagan una planificación o una unidad didáctica o diseñen una actividad, ¿no? En el marco de que la actividad debe contener recursos y estrategias para que sea una actividad, pedimos, bueno, en qué unidad, en qué nivel y con qué objetivo de aprendizaje está relacionado del marco, ¿no es cierto?, curricular, que es un estándar, en definitiva, que se le pide y que está instalado, ¿no es cierto?, como un criterio de calidad en la formación de profesores. Y ciertamente diseñar instrumentos de evaluación. Y aquí yo hago una diferenciación respecto de cómo al menos en los cursos que vamos trabajando en la enseñanza de la ciencia y en la formación de los profesores de ciencia, es que vamos diferenciando los instrumentos de evaluación, relevando de los instrumentos de evaluación tres aspectos que para nosotros son fundamentales. Aparte del nivel, digamos, entendiendo, claro, que no puedo utilizar los mismos instrumentos para un cuarto, para un quinto básico o para un primero y cuarto medio, pero que existen distintos tipos de instrumentos, que cada instrumento tiene una organización distinta y que cada instrumento de evaluación, por supuesto, tiene una finalidad. Esto cabe, ¿no es cierto?, en lo que es una categoría curricular de lo que es la evaluación, ¿no es cierto?, del conocimiento más pedagógico curricular. En ese sentido, nosotros los estándares los abordamos al menos de la experiencia de mi trabajo en media y en básica, y de lo que venimos haciendo al interior, incluso de la facultad de la formación de profesores, respecto de lo que es el conocimiento didáctico del contenido, ¿no? Un conocimiento del contenido, donde están los hechos, los fenómenos, las herramientas, los conceptos, los niveles de representación que les comentaba al principio, pues un conocimiento más pedagógico, donde está la planificación, el currículum, la ejecución y la evaluación, y ciertamente un conocimiento ya del contexto respecto de lo que son elementos como la diversidad, la interculturalidad, pensamiento y las cosmovisiones. O sea, una cuestión fundamental que nosotros hacemos en los trabajos de reflexión, de metacognición o actividades incluso de metareflexión o metacognición, es cómo los estudiantes, por ejemplo, enseñarían sistema circulatorio o cadena trófica, y hacemos un comparativo luego respecto de cómo lo vuelven a diseñar ya, ¿no es cierto?, con todos los elementos que los profesores les vamos entregando a lo largo de la trayectoria formativa. En el caso particular de fenómenos biológicos, siempre hacemos ese ejercicio, ¿no? Y es un ejercicio que se hace en conjunto, no lo hacen los estudiantes de manera individual, aun cuando ciertamente igual se les piden trabajos individuales para este tema de la evidenciación del desarrollo de competencia. También el trabajo colaborativo aparece como una competencia importante dentro de lo que es el desarrollo profesional, y en el caso particular de la formación inicial docente. En este sentido, nosotros sabemos que cuando tenemos que colocar y analizar e ir incorporando elementos de los estándares o el estándar completo, en el caso particular de la formación de profesores de ciencia, nos referimos a conocimiento del contenido, a conocimiento pedagógico, a conocimiento del contexto y, en consecuencia, a conocimiento didáctico, ¿no es cierto?, del contenido o didáctico disciplinar. Ejemplo de lo que hemos hecho, de lo que yo he hecho. La verdad es que aquí coloqué ejemplos de lo que yo he hecho respecto de la formación de profesores, en sus trabajos de graduación, en investigaciones, en el marco de proyectos que también he coordinado o he dirigido. Por ejemplo, aquí nosotros en esta investigación vimos el uso de las metodologías activas en la enseñanza de la ciencia, integrando simuladores. Trabajamos con aplicaciones como Teams, PETS y otras más, y fuimos viendo una diferenciación importante respecto de cómo los estudiantes valoraban, ¿no?, los recursos, y de cómo incluso los profesores, porque esto fue en el marco de un seminario de graduación,
para optar al título de profesor, como también los profesores, ¿no?, que ayudaron a este estudiante digamos, a realizar la investigación, se dieron cuenta de la importancia de ir trabajando con los simuladores. Esto fue en el periodo de pandemia, si no me equivoco, ¿no? Lo que está arriba en la cita solo. Y lo que vimos que encontramos que había una limitada integración de las TIC, ¿no? Ahora, por supuesto, ya está la inteligencia artificial. Estoy hablando de esto más o menos 2020, por ahí creo que fue. Y trabajamos la línea de física, electricidad, y lo hacíamos trabajar a los estudiantes con simuladores, con pruebas digamos, de diagnóstico respecto de los conceptos, de si conocían los simuladores, también a los profesores que estaban dando los cursos de ciencias naturales de los conceptos de electricidad. Y la verdad es que tuvimos excelentes resultados respecto, número uno, de la diferencia de aprendizaje. No hubo un salto respecto, un salto enorme respecto de, ¿no es cierto?, el aprendizaje, pero sí hubieron diferenciaciones importantes y hubo una valoración muy alta respecto de utilizar nuevas tecnologías como los simuladores en la enseñanza de las ciencias, sobre todo en el caso particular de que no hubieran laboratorios. Esto obedece a uno de los estándares que tiene que ver con la selección, ¿no es cierto?, de recursos, de cómo los voy integrando en la planificación y cómo, en definitiva, los voy probando. Ahora, un resultado que no esperábamos es que, en el caso particular de los estudiantes, estaban más interesados en cómo funcionaba el simulador, a cuál era, digamos, a cuál era la simulación que hacía respecto de lo que era el concepto de electricidad. O sea, preguntaban cómo estaba programado el computador, pero cómo funcionaba, y si habían otros simuladores, si todos funcionaban igual, y si el simulador funcionaba igual en un HP que en un Mac, etc. O sea, estaban más preocupados de cómo se había generado el simulador en términos de programación que digamos, de que aprender, ¿no?, y comprender los conceptos relativos a electricidad en física. Otro que hicimos bien interesante, y a propósito de lo que es relación con el contexto, también en formación de profesores, vimos la enseñanza y aprendizaje de la física y química con las artes. Este fue bastante, digamos, complejo porque hubo que diseñar unidades didácticas, trabajar con los profesores que las iban a aplicar, hacer focus, todo lo que estaba descrito allí. Tomamos elementos, por supuesto, respecto de los estándares, de cómo lo integramos con elementos de la vida cotidiana. Y aquí, por supuesto, está procesos, ¿no?, que tiene que ver con la estructura de la materia, elementos químicos, conductividad, que serían propiedades, metales, enlaces químicos, y eso lo vinculamos a una asignatura que era orfebrería. Y lo que hicimos fue explicar a los estudiantes, bueno, cómo era la composición del material que estaban trabajando, la ductibilidad, qué es lo que implicaba la conductividad, los metales, no metales. Y en física se estaba enseñando ondas, sonido, intensidad, tono, timbre y rapidez. Y lo trabajamos con un profesor de música que estaba enseñando resonancia, sonido y onda. Bueno, al principio no fue muy fácil. No, a los profesores en particular de música y, ¿no?, de orfebrería, pues no estaban muy convencidos, lo mismo de física y química, pero finalmente logramos ahí una articulación muy importante y tuvimos muy buenos resultados. A los estudiantes les gustó la experiencia de ver desde este enfoque más ciencia, sociedad, tecnología, por cierto, desde los enfoques de enseñanza de las ciencias naturales, la relación que existía entre algo que ellos estaban trabajando ya que era la asignatura de música y la otra de orfebrería, y que no estaba tan distante de la física y de la química. Y la verdad es que la secuenciación permitió ordenar y, digamos, secuenciamos los contenidos en esta línea del estándar de seleccionar los contenidos, ordenar los contenidos, vincular los contenidos respecto de las unidades que estaban desarrollando los profesores de música y orfebrería, y los estudiantes, pues el resultado del aprendizaje fue realmente muy importante, sobre todo desde el punto de vista más de la motivación. Los estudiantes estaban muy motivados, entonces cada vez que, por ejemplo, en el caso de música, pues no, tocaban una trompeta, empezaban a preguntar cómo era la onda, cómo se escribía. Entonces, pues eso lo dibujaban en la pizarra, les explicaban, ¿no es cierto?, la longitud de onda, etcétera, todo eso. Y en el caso particular de química también, o sea, qué es lo que implicaba la ductibilidad, por ejemplo, de los materiales que ellos estaban trabajando en este curso de orfebrería. Para la formación del profesor que estaba haciendo este trabajo,
pues fue muy importante porque permitió mostrar esta idea de la interdisciplina, permitió también ver y recoger elementos de los estándares respecto de relación con la vida cotidiana, ¿no? Permitió también comprender la importancia de la secuenciación de los contenidos. Si no lo hubiésemos secuenciado y ordenado y seleccionado de la manera como lo hicimos, el resultado seguramente habría sido muy distinto. Pero más le gustaba la química que la física. Era muy importante que los contenidos estuvieran relacionados con la vida cotidiana y que podía, ¿no? En esta idea de la colaboración, del trabajo más colaborativo, poder enseñar ciencias, en el caso particular de química y física, en conjunto con otros profesores de otras asignaturas, ¿no? Y que es precisamente lo que aparece dentro de los estándares a propósito de desarrollo profesional o trabajo colaborativo. En el caso particular de la investigación, aquí, bueno, aquí me refiero un poco a un trabajo que hicimos en el marco de un Fondesit. Ahí parece que le falta un número al Fondesit, pero bueno, que no me acuerdo hace tanto. Recogimos de los futuros profesores de primero a cuarto, y a propósito de los estándares, a propósito de ese tiempo la prueba inicia, que se llama inicia, el pensamiento el pensamiento, ¿no? Respecto de la enseñanza de la ciencia y la importancia de enseñar y aprender ciencia, y también el pensamiento respecto de lo que tenían de su futura labor, de cómo lo harían, de qué harían, etc. Entonces aquí en estas dos figuritas, que no se ven muy bien, pero la verdad es que no encontré los originales, esto lo saqué coloqué mi nombre ahí, aparecieron estos dos. Es que en los futuros profesores de primero a cuarto, en las distintas facultades que formaban profesores de ciencias en esos años, estoy hablando 2015 al 2018 más o menos, 2018-19, y que también esto nos ha servido mucho para armar los cursos de metareflexión y de metacognición, las actividades de reflexión sobre la práctica situada. Es que los profesores se mueven, ¿no? Más en un modelo híbrido respecto de su práctica, y que dependiendo de la categoría curricular, que nosotros separamos entre contenido, metodología y evaluación, son más tradicionales o menos tradicionales. Y encontramos que respecto, por ejemplo, de los contenidos, la mayoría de los futuros profesores, independientes de género y especialidad, son más tradicionales porque lo más importante es el contenido conceptual, es decir, aprender lo que es electricidad. Un poco más constructivistas, hacia una tendencia constructivista en el aspecto metodológico, por ejemplo, de vida cotidiana, que ya les comentaba antes, y respecto de lo que es la historia de la ciencia. O sea, comprenden, valoran, y nosotros lo vemos en la formación de profesores actualmente, que es importante la historia de la ciencia y la vida cotidiana, pero más como elementos para motivar a los estudiantes, y no aparecen dentro como un eje importante respecto de lo que es la comprensión de cómo se construyó el conocimiento científico, ¿no? De cuál era el contexto, por ejemplo, de cuando se inventa, no sé, el Wi-Fi, por ejemplo, ¿ah? A propósito de la enseñanza de la ciencia desde una perspectiva más CTS. Y una tendencia bien tradicional encontramos respecto de la evaluación, donde la finalidad fundamental de los futuros profesores, aclaro, biología, física, química, ciencia natural y las combinaciones, porque en las distintas universidades, nosotros trabajamos desde el norte hasta, no me acuerdo dónde, Punta Arenas me parece, con las distintas carreras de formación de profesores en ciencias de nivel medio, y también habían de básica, respecto de la evaluación, en particular respecto de la finalidad. Y esto a nosotros nos ha servido mucho, en mi caso particular, porque como les comentaba, para los procesos de reflexión y de metacognición, así qué es lo que yo pienso respecto de la evaluación, cómo la diseño y finalmente cómo la aplico, ¿no? Y hay claramente un delta importante, y que es importante que en estos procesos de metacognición los profesores nos demos cuenta, ¿no? de por qué tomamos las decisiones que tomamos y cómo finalmente las implementamos. Y a propósito de ello, y utilizando distintos niveles, como los niveles de diseño, sería, perdón, de identificación, aquí ya con con profesores en práctica, es decir, que ya estaban trabajando en otra investigación, encontramos que, bueno, cuando les preguntábamos a los profesores, bueno, ¿cómo
¿Cómo cree usted que hay que enseñar? ¿O cómo cree usted que hace las clases? ¿Cómo planifica? ¿No? En una entrevista decían le pedíamos en un cuestionario, perdón, y decían A, después les preguntábamos en una entrevista, decían B, después les pedíamos la planificación y ya había un C, y después en la práctica observábamos un D. Y obviamente habían diferencias muy importantes, pero sobre todo a nivel de identificación y declarativo eran bastante más constructivistas, ¿no? Se declaraban más constructivistas y en los cuestionarios también, pero cuando ya les pedíamos la planificación y veíamos la práctica, obviamente había una tendencia más tradicional, o sea, había una diferencia importante. Esto, por supuesto, fue hecho en el marco no de una categorización ni una clasificación de los profesores, sino que más bien para darnos cuenta cómo estos elementos influyen y cómo nosotros los podemos usar en los procesos de formación de profesores. Y lo hemos visto, o sea, cuando nosotros le preguntamos y le diseñamos actividades a los futuros profesores para la enseñanza de la ciencia, les pedimos una planificación antes de enseñar el contenido, por ejemplo, fenómenos biológicos y su enseñanza. Después le explicamos los distintos enfoques, los distintos modelos, los niveles de representación, cómo se arma una actividad, dónde tiene que estar ubicada, cómo yo motivo a los estudiantes, cómo la vinculo con la vida cotidiana, si el enfoque es CTS, si el modelo es por ABP o etcétera. Por supuesto que luego el diseño cambia y el proceso de reflexión cambia. Y los estudiantes, por supuesto, en estas prácticas reflexionadas, conjuntas, colaborativas, se van dando cuenta de cómo su pensamiento, el posicionamiento respecto de lo que piensan sobre un aspecto como el contenido disciplinar que aparece en los estándares, el conocimiento didáctico que aparece en los estándares, el conocimiento pedagógico que aparece en los estándares, el conocimiento del contexto de la escuela, de los estudiantes, que también aparece en los estándares, es fundamental y que en definitiva es un conocimiento profesional más integrado, ¿no? A propósito de los saberes profesionales que hace muchos años ya nos decía, no sé, Tardif y muchos otros, Lederman, Schulman, etcétera, muchos más. Aquí hay un ejemplo, aquí lo que les comentaba, ahí están los dos cursos que están en básica, Ciencia y Sociedad, yo no sé cómo voy de tiempo, si ya me pasé. Te quedan 7 minutos, Saúl. Ya, entonces me voy a apurar. Ciencia y Sociedad, y aquí está Fenómenos Biológicos. Por ejemplo, Ciencia y Sociedad, que enseñanza de la ciencia con enfoque CTS. Bueno, ahí trabajamos naturaleza de la ciencia, epistemología, historia, relaciones CTS, actividad. Pero hay una cuestión muy importante que yo les hago a los estudiantes en la actividad. Les damos una idea, un concepto cualquiera, no sé, pues, Wi-Fi, o la penicilina, o quién inventó el motor, o cualquier invento, o cualquier concepto incluso, relacionado con alguna tecnología, y en la actividad además tienen que buscar cuál era la música, el hit del momento, y lo tienen que colocar. Y en el marco de esa música, pues vamos explicando cómo era la cultura, qué es lo que había en ese tiempo, en qué marco se generó ese avance tecnológico a propósito de un descubrimiento científico y cómo impactó a la sociedad hasta el momento actual. Y eso ha permitido que los estudiantes estén muy concentrados, comprenden la importancia, ¿no? Y comprenden la relación ciencia, tecnología, sociedad. En el caso de los fenómenos biológicos, pues bueno, los conceptos, por supuesto, el nivel, la unidad, el objetivo de aprendizaje, que también aparecen en los estándares, secuenciación, y digamos las 3 categorías curriculares, conceptos, metodología y evaluación. Aquí tenemos un ejercicio de fenómenos biológicos y ecosistema, que está en fenómenos biológicos y su enseñanza, nosotros lo usamos mucho, y esto aparece claramente en los estándares, o sea que los estudiantes sepan identificar fuentes, con distintas fuentes, identificar los diversos fenómenos, identificar los conceptos, cómo esto se relaciona con lo científico, lo social, lo económico, etcétera. Y es un ejercicio que nosotros claramente lo derivamos a propósito de los estándares y de la experiencia que hemos ido recogiendo en la investigación. No sé si aquí, no, bueno, no lo voy a poder vincular, pero como tengo poco tiempo. Aquí hay 2 ejemplos de casos y portafolios que hemos hecho con enseñanza básica. El tiempo atmosférico, que también está dentro de lo que es enseñanza CTS. Y aquí aparece uno de fenómenos biológicos, cómo enseñar fosforilación oxidativa, en el marco de la respiración celular. Este es un tema que los estudiantes eligen, ¿no? Y ahí van entendiendo que hay que seleccionar los conceptos, ordenarlos, secuenciarlos, plantear una actividad, cuáles son los conceptos generales, cuál es la perspectiva, cuál es la actividad, cuáles son los núcleos de aprendizaje, y lo mismo para tiempo atmosférico. Y todo esto, esta idea, ¿no? De los núcleos, de los conceptos, de las actividades, de las perspectivas, de los enfoques,
del ordenamiento de la secuenciación está claramente reflejado en los estándares de formación de profesores. Aquí tengo unos ejemplos que yo le pedí, debo ser bien claro también en esto, que le pedí a la profesora jefa de carrera de Química y Biología, que me parece que podría aportar mucho en estas experiencias de divulgación, respecto a lo que hacen también en media. Y ahí, por ejemplo, hay una idea clara: práctica profesional con el dominio A y C, el estándar 1 al 4 y el estándar 7 al 9. ¿Cómo se organiza? O sea, nosotros usamos realmente los estándares para organizar estas trayectorias formativas y, por supuesto, que las vamos ajustando. Y en la tabla ahí aparece, ¿no es cierto?, el curso 6 o 3, que es un curso propio de la Facultad de Química y Biología, que ha sido muy relevante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con historia y filosofía de la ciencia, y que tiene que ver con el estándar disciplinar B, naturaleza de la ciencia. Usamos estos elementos como insumos importantes en la formación de profesores, y porque además, obviamente, los vamos ajustando en el marco también de los contextos institucionales, ciertamente. ¿Qué hacemos a nivel de planes de mejora? Aquí me refiero un poco a los procesos de autoevaluación, de acreditación, de trayectoria. En el caso de la facultad, donde está la carrera de Pedagogía en Ciencia Básica, Convención en Ciencias, nosotros usamos todos estos datos de los estándares, de las pruebas GEN, etcétera, para avanzar a una formación integrada, para ver cómo articulamos y secuenciamos mejor las asignaturas, por ejemplo, los pesos curriculares, cuando tienen muy pocas horas, cuando tienen muchas horas, los tipos de actividades, la integración progresiva de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, revisar los componentes disciplinares, que tengan un enfoque respecto de la enseñanza y el aprendizaje y los problemas del aprendizaje de las respectivas disciplinas, en este caso biología, física y química, y obviamente con propuestas. O sea, nosotros estamos en la idea a propósito de los estándares y de los datos que hemos ido recogiendo de la experiencia en el marco del trabajo colaborativo de los respectivos comités de carrera, minor para las pedagogías, evaluaciones intermedias en las pedagogías, asignaturas de formación integral, no sé, trabajo colaborativo, metodologías activas, uso de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, u otras más de corte, más propias de la naturaleza de la facultad, en este caso particular de humanidades, como enfoque de género, inter y transdisciplina, sostenibilidad y cambio climático, etc. Y por supuesto, jornadas de trabajo de gestión curricular, donde los estándares, nuevamente, y los resultados de las pruebas y los resultados de nuestras pruebas de diagnóstico como dispositivos importantes dentro de la formación de profesores que son obligatorios, nos permiten orientar y hacer los ajustes de manera más pertinente, ¿no? Que un poco respondan también a los criterios de autoevaluación y de acreditación institucional. Bueno, respecto de algunas reflexiones. Lo primero, bueno, respecto de la investigación, en la figurita esa con la flecha un poco desde que empezamos a investigar en lo que se enseñaba, el contenido, los tipos de contenido, nosotros ahora ya estamos un poco más en la innovación y la práctica docente, ¿no? Por eso es que le hablaba un poco de la meta reflexión y reflexión de la práctica más situada. Nos parece importantísimo en la enseñanza de las ciencias naturales el eje de comunicación oral y escrita. Hay datos importantes respecto de que los estudiantes no comprenden lo que leen, entonces ustedes también hay resultados, las pruebas, ¿no?, estandarizadas. Y creemos que una parte importante tiene que ver con los recursos, con la integración de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los entornos virtuales de aprendizaje. Y también ahora estamos viendo, a propósito de la inter y transdisciplina, en los conceptos de sostenibilidad, huella social, impacto y cambio climático, digamos, como grandes conceptos para armar, ¿no es cierto?, ideas respecto de hacia dónde tenemos que llevar la formación, ¿no?, de los profesores, porque independiente de que sean de ciencias naturales, cuando hablamos de cambio climático todos piensan que son los convocados, pero en realidad hay que verlo de distintas perspectivas, no solamente desde la ciencia, la tecnología o la ingeniería, de las ciencias sociales, de la filosofía, de la historia, de la geografía. Todos están convocados en definitiva a responder, ¿no es cierto?, problemáticas relativas a sostenibilidad y cambio climático. También nosotros creemos que es importante respecto a la investigación esta idea de la definición del diseño o el desarrollo del diseño. Con esto me refiero a la planificación y la unidad didáctica. O sea, tener claridad es fundamental respecto de las actividades donde le permitimos a los futuros profesores en las distintas asignaturas de los distintos niveles que diseñen una actividad, una planificación, una unidad didáctica o un objetivo o una investigación respecto de los conocimientos, los contenidos, las actividades y su ordenamiento
y también de la idea de ir incorporando el trabajo de pequeños grupos, los resultados, la síntesis, ¿no? Cómo los estudiantes trabajan en esta idea de lo que es lo colectivo y lo colaborativo, cuáles son las interacciones que se dan, ¿no?, en los distintos grupos, y sobre todo también la idea de intercambio, ¿no?, y de intercambio de ideas y de contrastación de resultados. Con esto ya cierro. Bueno, importante me parece a mí, a propósito de las tensiones que les comentaba al principio, que es importante formar jóvenes, formar futuros profesores competentes que sepan interpretar y aprender autónomamente. Estamos claros que hay una formación inicial docente, pero que después entra en el marco de la carrera con un desarrollo profesional docente, con las mentorías, las inducciones, donde los estándares en el caso del proceso de formación inicial docente juegan un rol importante, pero que también promueven esta idea de la comprensión, de la reflexión, del autoconocimiento y de la metareflexión, y que ciertamente lo debemos recoger en los procesos formativos, independiente de la duración de la carrera, que eso ya es tema aparte. Nos parece importante, me parece también a mí importante respecto de la enseñanza de las ciencias naturales relacionarlo con la vida cotidiana. La utilidad práctica del conocimiento y el saber científico, pero también ver cómo este conocimiento, estos conceptos científicos tienen un impacto y cuáles han sido las implicancias para el desarrollo de la sociedad, a propósito de los ejemplos que yo les comentaba antes. También nos parece, yo creo que es importante esta idea de establecer distintos, digamos, usar distintos modelos, ¿no? El modelo, el ABP, retos, aprendizaje de servicio, problemáticas socioambientales o construcción, digamos, de problemas que tengan esta idea de lo que es, digamos, la utilidad práctica o la relación con la vida cotidiana, y que le permitan a los estudiantes argumentar, ¿no?, y dar los fundamentos de las decisiones que toman a los futuros profesores, porque en definitiva esto además lo que les van a preguntar en la prueba, ¿no es cierto?, ENS. Integrar de manera intencional los recursos. O sea, integrar nuevas tecnologías, inteligencia artificial o modalidades híbridas virtuales, ¿no?, de formación, tienen que estar intencionados. Y cuando digo intencionado, con un propósito, en un tiempo determinado, perfectamente ordenada, para que también los estudiantes que se están formando para ser profesores comprendan de que esto no es al azar. O sea, no es llegar y tomar un recurso TIC y meterlo así como para ser entretenido, sino que más bien tiene que tener un propósito. Eso también yo creo que es un tema importante. La interdisciplinariedad, un poco más transdisciplinar para integrar los nuevos saberes, por ejemplo, me parece que nos parece importante a nosotros respecto de la formación de profesores y a propósito de los estándares, esta idea de lo interdisciplinar, porque ciertamente los estándares en el caso de básica están separados por núcleos como seres vivos, caso de media física, química y biología, pero lo queramos o no, cuando estamos enseñando biología, fotosíntesis, nos metemos con el nivel de representación bioquímico, donde les mostramos, ¿no es cierto?, de cómo toma la energía, la celulosa, etcétera, ¿no? O, perdón, la glucosa, celulosa y así. En definitiva, estamos uniendo biología, física y química, y por lo tanto, eso también es una idea de lo que es transdisciplinar, dependiendo del nivel, e incorporar por supuesto, otros nuevos conocimientos. Pareciera ser que una parte importante respecto digamos, de la actualización de las trayectorias formativas debe tener como insumo los estándares y los resultados de la prueba ENS. Y también me parece, aquí si me permiten, los criterios de acreditación, y pareciera ser que todo tiene que ver con todo, pero en realidad, esto lo planteo como una cuestión importante, ¿no? Pareciera que todo tiene que ver con todo, pero en realidad no lo es así, ¿no? Son niveles distintos que no deberían ser tan distintos, que deberían tener una relación más directa respecto de los estándares que forman profesores y de eso, y si esos estándares reflejan los ítems de las preguntas de la prueba ENS, por ejemplo. Porque en definitiva estamos armando las mallas, las experiencias formativas en el marco de los estándares. Otro elemento importante para la formación de profesores en ciencia, bueno, la bidireccionalidad, que de hecho lo piden los criterios de acreditación, ¿no? Cómo nosotros nos vinculamos con el entorno, con los centros de práctica, a pesar que es bastante complejo, pero sí creemos que es importante, sobre todo en el marco de la práctica reflexiva situada, sobre todo en los últimos niveles.
Y por supuesto más investigación, más innovación, más desarrollo y más transferencia. Y aquí obviamente se vincula con el concepto de bidireccionalidad en el sentido de que ¿cómo hacemos que la investigación que trabajamos y desarrollamos los que formamos profesores tiene un impacto real y un beneficio real, no solamente en los futuros profesores que estamos formando, sino también en los centros educativos, en los profesores que enseñan ciencias naturales, de los distintos niveles? Y ahí obviamente aparece una atención importante respecto de cuáles son los indicadores o cuáles son los productos que se le pide o digamos que se exigen a los futuros, a los profesores, perdón, a los académicos que formamos profesores. No estoy desvalorando con esto el artículo WOS Scopus, pero me parece ser, perdón, y esto a propósito de la experiencia que estamos recogiendo a nivel internacional en el marco de un proyecto que estamos ejecutando en este momento, que aquellos productos con alta difusión, de fácil lectura, de fácil acceso, a propósito de lo que es ciencia abierta, que no son necesariamente artículos Q1, cómo este conocimiento, cómo esta experiencia, cómo estos saberes bajan y llegan a los profesores que están en los centros, formando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para motivarlos para que sean científicos, investigadores, técnicos, médicos, todo lo que tenga que ver con el área particular, en este caso ciencias naturales. Obviamente la productividad científica es importante, pero aquí estamos hablando de la formación de profesores, ¿no? Y cómo hacemos para que la comunidad en términos territoriales también conozca lo que las instituciones hacen respecto de la generación o producción de este conocimiento, ¿no? Y desde la perspectiva de conocimiento o ciencia abierta. Eso, me parece que está así. Gracias. Muchas gracias al doctor Saúl Contreras por su interesante y su gran aporte a nuestra agenda de fortalecimiento con esta experiencia de la Universidad de Santiago. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Dejo con ustedes a Fabián Valdebenito, quien va a conducir esta sección. Y gracias, Loreto. Queda poquito tiempo, la verdad. Privilegiamos aún la presentación también. Si dejas de compartir pantalla para que no nos veamos reflejados todos en perdón, no me había dado cuenta. Yo los veía a ustedes, pero yo pensé que ya lo había... Sí, ahí estamos bien. En el chat no hay ninguna pregunta hasta el momento. No sé si alguien de las personas que están conectadas quiere levantar la mano y abrir el micrófono, pensando que ahí nos quedan 7 minutos aproximadamente. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al expositor, a Saúl, o algún comentario con respecto a la presentación, alguna duda que haya quedado. En el intertanto, Saúl, aprovechamos de pedirte la presentación también. En general, nosotros se la enviamos a nuestra base de datos para que cuenten con la información, junto al link también de la grabación. Aquí hay una pregunta de Luis Rabanal. En tu experiencia, ¿cuál ha sido la incidencia del CDC en ello? Y junto con esto, si la capacidad de fundamentar una decisión nos lleva a pensar en un proceso de razonamiento más que reflexión propiamente tal. Esto en el entendido de la fundamentación de las decisiones de los estudiantes, dice Sí, estoy aquí. Luis. Bueno, yo creo que el tema del CDC, bueno, si lo entendemos conocimiento didáctico del contenido, ¿no? Porque la traducción a veces aparece como conocimiento pedagógico del contenido, según lo que entiendo, CDC, conocimiento didáctico del contenido, entonces estoy bien. Yo creo que el concepto de conocimiento didáctico del contenido, ¿no? La idea, una corriente muy importante respecto de lo que aparece en la, digamos, generación de los programas, en particular de posgrado, magíster, doctorado en didáctica, por ejemplo. Yo hice un doctorado en didáctica de la ciencia experimental de la Complutense cuando aquí todavía no había mucho, ¿no? Ahora hay programas muy interesantes en distintas instituciones. Ahora, en ese sentido, me parece que el conocimiento didáctico del contenido ha tenido una influencia muy importante en la formación de profesores, en la trayectoria formativa, que ha venido a complementar un concepto que nosotros ya teníamos claro, que era el conocimiento más pedagógico, el conocimiento curricular, el conocimiento de la evaluación, de la metodología, del contenido disciplinar. Yo tuve en mis tiempos, yo tengo mis buenos años, entonces en mis tiempos nosotros teníamos currículum un año, ¿no? Evaluación un año, metodología un año, todo separado.
a mí me parece que una idea importante que ha venido a integrar en lo que es el conocimiento didáctico del contenido es que las decisiones respecto de los procesos de diseño, de implementación, incluso cuando yo estoy sentado pensando en cómo va a ser la clase, yo no es que yo me separe y diga, ahora voy a ser disciplinar, y ahora voy a ser pedagógico, y ahora sino que es todo junto y a la vez. Entonces, yo creo que la influencia importante que ha tenido el conocimiento didáctico del contenido es la idea de que los conocimientos, todos los conocimientos que tiene el profesor y que forman este concepto más grande, conocimiento profesional de los profesores, yo lo hablo un poco de la línea, un poco más del grupo de Porlán, de Rivero, que es lo que yo trabajé cuando hice el doctorado. El conocimiento, este conjunto de conocimiento, incluso el conocimiento del contexto, el conocimiento curricular, el conocimiento de los padres, el conocimiento de la escuela, el conocimiento del entorno. Y cuando hablo del entorno, incluso el conocimiento de dónde estoy ubicado, si no es lo mismo enseñar ciencia en el norte que enseñar ciencia en Concepción o en el sur, porque son contextos completamente distintos. Yo creo que la influencia del CDC ha sido muy importante en la perspectiva de integrar los conocimientos. Eso es lo primero. Lo segundo es que la influencia del conocimiento didáctico del contenido también ha venido a colocar claro que no es lo mismo enseñar física que enseñar biología. Son disciplinas completamente distintas que tienen un objeto de enseñanza distinto, que en la construcción de ese conocimiento hay procesos distintos, que de hecho biología y química, por ejemplo, tienen niveles de representación distintos, o sea, en términos experimentales ya son distintos en términos de modelo también. Y en relación a la segunda parte, si finalmente, digamos, la idea del fundamento de las decisiones tiene que ver más con un razonamiento y una reflexión, a mí me parece que es ambas. Porque cuando le piden a uno un razonamiento, perdón, un fundamento de una decisión, por ejemplo, ya, ¿por qué hizo usted esta unidad didáctica? O mejor aún, ¿por qué hizo una unidad didáctica y no una planificación? ¿Por qué lo planificó la clase? ¿Y por qué hizo una unidad didáctica? Teniendo que la unidad didáctica tiene un nivel de detalle mucho más profundo que una planificación que es más general, así lo entendemos nosotros aquí, pues digamos, argumentando elementos, digamos, teóricos, ¿no? Prácticos, que te llevan a un razonamiento respecto de si en realidad pues la decisión de usar una unidad didáctica en una planificación es porque el contenido que quieres enseñar en ese momento es de un nivel de abstracción tan alto que es muy complejo para los estudiantes comprenderlo, porque además está comprobado en la investigación científica que es uno de los núcleos o conceptos más complejos de comprender en la química. Estás recogiendo elementos empíricos, teóricos, ¿no? Y que te llevan a un razonamiento, pero además esta componente, ¿no es cierto?, de la reflexión, que, digamos, tú vas pensando en cómo va a ser la clase, cuáles son los elementos que dispones para hacer la clase, cuáles son las posibilidades reales que tienes de, por ejemplo, desarrollar una actividad experimental, y obviamente ahí entras a, a incorporar otros elementos de la reflexión. Entonces me parece a mí que cuando hacemos una reflexión, perdón, cuando fundamentamos una decisión y que aparecen en las preguntas, las pruebas, nosotros, por ejemplo, se las colocamos a los estudiantes, que por ejemplo en el curso de fundamentos biológicos, perdón, fenómenos biológicos y su enseñanza, les doy ejemplo a los estudiantes y les pregunto por qué la clase la harían así, por qué no de otra manera, ¿no? Y les planteamos hipótesis, un grupo de estudiantes de 40 en un liceo X en la región de tanto, que están en un nivel de tanto, con el objetivo de aprendizaje tanto, que tienen este rendimiento, pues hay que hacer esto. ¿Cómo lo haría usted? ¿Qué práctica? ¿Qué modelo? ¿Qué enfoque? ¿Qué actividades? ¿Cuántas sesiones? ¿Con qué objetivo de aprendizaje? Y aparte de todo eso, cuando ya muestran todo, ¿por qué lo diseñó así? Y no de otra manera. ¿No? Es que no, porque no hay una sola manera de enseñar fotosíntesis, pues hay muchas maneras, depende del nivel, de los recursos que dispongas y de todo. Pero el tema de la reflexión, ¿por qué? Porque manejo más el modelo, porque en realidad son los recursos que van a estar están a mi disposición y esto me permite desarrollar la actividad, porque conozco más a los estudiantes y sé que esto les gusta más. O sea, de hecho, preguntas tan, digamos, tan específicas, ¿por qué son los grupos de 8 y no de 5?
Porque esas preguntas les planteamos a los profesores en los niveles de tercero, cuarto, quinto, cuando ya están haciendo unidades didácticas, diseñando unidades didácticas. En particular a propósito de los núcleos más complejos de enseñar. Entonces, me parece que va todo junto, el razonamiento y la reflexión en la toma de decisiones, para lo que sea de lo que uno hace, ¿no? Incluso nosotros mismos, ¿no? Como formadores profesores. Muchas gracias, Saúl. Tenemos dos preguntas más que a razón del tiempo nos vamos a quedar con esas dos preguntas y una que está en el chat. Le damos la palabra a Cristian Cox, después a Senair Ciso, que también había levantado la mano, y Bien. después terminamos con la pregunta del chat. Cristian, te escuchamos. Profesor Cox, un gusto verle. Ha Está muteado, silenciado, ¿no? sí. A ver, segundo. Ahí sí. Ahora sí se puede desmutear el micrófono, Cristian. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Saúl. Impresionantemente rica exposición, muy abridora de más preguntas y perspectivas sobre este temazo, que es el uso de los nuevos estándares. Yo quería, Saúl, que nos contara un poco sobre, yo entiendo que la preparación de los profesores en ciencias en la USACH descansa en dos facultades. Descansa en los equipos y departamentos que tienen que ver con las dimensiones pedagógicas de esta preparación y en las facultades que trabajan las disciplinas científicas. Y la pregunta, Saúl, es, ¿cómo ves que tus colegas de los departamentos de ciencias, física, química, biología, están haciéndose cargo, están absorbiendo, están usando los estándares en la formación disciplinaria de tus estudiantes? En el caso de biología y química. Sí, sí, porque entiendo que ellos, tus alumnos, estos futuros profesores, reciben su formación disciplinar en el marco de estas facultades científicas. Así es. Y la escena por la que te estoy preguntando es, ¿esos departamentos están leyendo y trabajando los estándares que vienen Así del es. mundo, de la educación? ¿Cómo ha sido ese diálogo? ¿Cuán integrado es el trabajo de estas dos Ok. tribus Ya. disciplinarias? Ok. Bueno, lo primero es que efectivamente tiene razón respecto de la, digamos, de la orgánica o de la organización interna de la Universidad de Santiago, ¿no? En relación sobre todo de que por un lado estaba el Departamento de Educación, con una carrera de educación básica alojada en la unidad de educación, que es de la Facultad de Humanidades, pero que tiene una mención en ciencias, y por otro lado una carrera de educación media de química y biología alojada en la Facultad de Química y Biología. Todas las asignaturas de ciencias las da la Facultad de Química y Biología. En este caso particular, química y biología. Física la da la Facultad de Ciencias, donde está física, ¿no? El diálogo ocurre en el marco del trabajo de los comités curriculares de la carrera, donde cada unidad, química y biología, que es una, o facultad, física y matemática, que es otra, porque los estudiantes en el caso de la mención en ciencias, sacan ciencias y matemáticas, esa es su doble mención, cuando obtienen el título de profesor de educación general básica con mención en, y cada unidad tiene un representante en términos de orgánica que permite trabajar en el marco del análisis de las trayectorias formativas, de cómo están armadas las asignaturas, y dentro de esa discusión donde yo soy parte del Departamento de Educación, yo soy, como comentaba, profesor de Biología y Química, formo también a profesores de Biología, de Química y Biología de Media. Uno de los insumos importantes que nosotros utilizamos son los estándares. Y cuando yo comentaba dentro de las láminas, no es solo los estándares. Además utilizamos las pruebas de diagnóstico que tienen obligatoriamente las carreras, en el marco de comprensión lectora,
de desarrollo personal y profesional, que son las de diagnóstico que se hacen al inicio, pero también las pruebas ENDS, respecto de los resultados que nos reportan, ¿no es cierto?, a cada una de las universidades. En el diálogo, se forman los comités que tienen representantes de cada especialidad, y aquí me voy a referir solamente a educación básica. Tenemos representantes de química, de biología, de matemática, de física, castellano, lenguaje, historia, ciencias sociales, inglés, educación física, que son representantes de las unidades correspondientes que le dan la formación disciplinar. Y en el marco de esas reuniones de comités de carrera, donde ven los aspectos curriculares, de autoevaluación, de mejoramiento, planes de mejora, planes operativos y todos los instrumentos institucionales que utilizamos para ir mejorando las trayectorias formativas, incluso los proyectos más institucionales de fortalecimiento de la carrera de pedagogía, es en este marco es donde se dan los diálogos, las discusiones y cómo se va bajando las orientaciones respecto de cómo queremos la trayectoria formativa. Y como comentaba, uno de los insumos, y esto quiero ser bien reiterativo, uno de los insumos que usamos son los estándares de formación inicial docente para poder trabajar. Ahora, no es que tengamos todo resuelto, ¿no? Como tú comprenderás, es bien difícil, eso es imposible. El tiempo que tienes para, digamos, para hacer todos los ajustes y en definitiva ir probando cómo va todo, recordar que una trayectoria formativa es una hipótesis curricular que tienes que ir mejorando, probando, mejorando, innovando. Pero sí nos parece que en mi experiencia personal, en mi experiencia como profesor y formador de profesores, y en lo que he visto, ¿no? He participado, fui director de departamento, por lo tanto veía más de cerca la carrera y ahora veo todas las pedagogías, sé perfectamente que los estándares son parte de los insumos con los cuales trabajamos y que nos orientan. Hay cuestiones que son muy, muy complejas de lograr. Por eso yo decía, una de las atenciones importantes, ¿cómo hacemos? Porque sé que la hay en términos declarativos, en términos de intención, en términos incluso de discurso, de la política pública. Yo le preguntaba al señor Bernasconi en su momento, a Erika Castillo, de la acreditación, al Consejo Nacional de Educación. Bueno, ¿cuál es la relación? Me parece que debería haber una relación un poco más articulada, más transparente, no, perdón, más clara, más conocida de cómo se articulan estos estándares con los ítems de las pruebas ENDS, por ejemplo. O sea, saber, porque nosotros estamos claros con los estándares, pero no sabemos, o sea, sí sabemos porque preguntamos y tenemos algunos insumos, pero no tenemos tanta claridad y suponemos que estos estándares están realmente vinculados, pero yo creo que esa vinculación debería ser más declarativa a través de un instrumento que claramente muestre esa articulación. Eso, no sé si te respondo, Cristian. Sí, muchas gracias, Saúl. Gracias, Saúl. Senair, Pasamos a la pregunta de Senair, sí. yo no estoy seguro si conozco a Senair, pero me da la impresión que yo fui a su examen de grado, ¿cierto? Doctora Senair, ¿sí? Eso, ya, ahí sí. Ya. Tienes que habilitar el micrófono, Senair. Ya. Sí, hola, muchas gracias. Bueno, Saúl, muchas gracias por tu presentación y sí, efectivamente, de ahí, el nexo. Bien, mi pregunta está muy relacionada con la pregunta anterior, puesto que por lo menos en este momento yo estoy encargada de la jefatura de carrera de Pedagogía en Educación Media, en Biología y Ciencias Naturales. Y la formación pedagógica, didáctica, está alojada acá en la Facultad de Educación. De hecho, a mí me corresponde formar en la línea de didáctica desde Historia y Epistemología de la Ciencia hasta Didáctica de la Biología 2. Por ejemplo, son 4 ramos. Pero todo lo que es la formación de física y matemática está alojada en la Facultad de Ingeniería y la formación de biología y química está alojada en la Facultad de Ciencias. Entonces, quisiera ver que, porque es un desafío, era lo que quería comentar, es un desafío, por ejemplo, un estándar para la formación de profesores de biología es el de estructuras y funciones básicas de los seres vivos. En cuanto al conocimiento disciplinar, quizás no hay tanto tema, uno desde la jefatura solicita que apuntalen, afiaten, desarrollen bastante bien todo lo que es conocimiento disciplinar, pero cuando nos vamos a la didáctica disciplinar, difícilmente un profesor de la Facultad de Ciencias pueda, por ejemplo, analizar críticamente el currículum nacional para identificar oportunidades y limitaciones. Entonces, eso pareciera que queda relegado a nosotros los que estamos en la Facultad de Educación. Entonces, realmente, desde esa perspectiva es un desafío y no sé qué recomendaciones pudieras
darnos, Saúl. Gracias. Nosotros yo llegué a la Universidad de Santiago más o menos en el 2008, para que saquen sus cuentas ustedes. Entonces, cuando yo llegué a la Universidad de Santiago, la carrera estaba como compartimentalizada, o sea, como que había, digamos, ciertos territorios dentro de lo que era la carrera, ¿no? Estaba lo que tú señalas, los de matemáticas, los de ingeniería, los de química, los de biología, los de salud, medicina, porque ahí está el tema de educación física, entonces como que todos tenían un pedacito de la carrera. Y todos tenían un pedacito menos el departamento de educación, donde estaba la carrera, en términos administrativos, debo decir. Entonces, como todo proceso, ¿no? de actualización, tiene sus complejidades. Tú sabes perfectamente que hay que resolver cuestiones no orgánicas, políticas, etc. Pero yo creo que nosotros una figura que nos dio muchos resultados, lo que yo recién le comentaba a Cristian respecto de los comités. El comité de carrera antes estaba conformado por cualquiera que quisiera estar en el comité. Ahora debe tener un perfil. No puede ser cualquiera. Número uno, tiene que ser profesor. Tener, ojalá, experiencia en el sistema escolar. De hecho, todos los miembros del comité de carrera son profesores de título profesional. Y han estudiado, algunos aquí, otros fuera, pero sí tienen experiencia en ¿cómo se llama? En el sistema escolar, lo conocen en distintos niveles, como académicos, pero como tutores, supervisores, han trabajado en el ministerio, han trabajado de directores, bueno, tienen distintos niveles de experiencia, no necesariamente en lo que es la enseñanza de la disciplina. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que estar representado por las áreas o líneas o disciplinas que están en la carrera, ¿no? En sus componentes. Y una de las componentes, aparte de las que ya señalé, es, por ejemplo, la componente práctica. O sea, ¿a quién colocamos que organice la práctica y que le dé las orientaciones en el marco con el insumo de los estándares para que dé las indicaciones y orientaciones a través de un instrumento que es la normativa interna de una propia carrera, esto está en todas las instituciones, para poder orientarnos en los procesos formativos? Ya, uno. Dos, estoy hablando solamente de la experiencia, esto no es como que va a resultar Senaire, esto no es la receta, pero estoy hablando de la experiencia de la USACH. Se bajan las orientaciones y se bajan a todos los profesores que damos las asignaturas. Yo como profesor, aun cuando soy miembro del comité, yo debo participar en las reuniones de los comités porque eso es una obligación. O sea, ni siquiera es cuestionable en nuestro caso. En la Facultad de Humanidades eso no tenemos que estar. Y los programas de las asignaturas tienen que estar articulados en el marco de digamos, de las orientaciones que se dan desde los comités de carrera. Y luego viene la tercera parte, que es la más difícil, por la implementación del programa. Entonces nos encontramos con profesores, tal como te ocurre a ti, que son del área, por ejemplo, de la física, nos pasaba, de la física, muy buenos investigadores, físicos reconocidos, con muchos proyectos de investigación, con muchas publicaciones, con mucha productividad, pero que no, digamos, no podían bajar, no podían estar en el marco de lo que significaba formar profesores para que enseñaran física. Por ejemplo, ondas, óptica, electricidad. Y entonces, ¿qué es lo que usamos nosotros? ¿Qué es lo que hicimos? Fue pedir, y lo hicimos del 2009, creo que fue, armamos el diplomado en docencia universitaria y todos los profesores que no tenían formación pedagógica o didáctica tenían que tomar ese diplomado. Todos era obligatorio, o sea, lo bajabas, te descontaba horas en tu convenio, por eso tenemos muchos instrumentos. Esta universidad, aunque no lo parezca, tiene muchísimos instrumentos que la regulan. Y entonces todos teníamos que hacer eso. Y además, aplicábamos un instrumento de evaluación de la docencia, donde los estudiantes, de manera, por supuesto, confidencial, se recogían los datos en términos generales respecto de cómo estaban enseñando y cómo estábamos formando a los profesores y si realmente se estaba respondiendo a cuestiones tan importantes como los indicadores respecto del desarrollo de competencias para enseñar ciencias, porque en definitiva es para enseñar ciencias, y eso es una cuestión fundamental. Nosotros hicimos la aclaración, nosotros no queremos, en la carrera de pedagogía en educación básica, mención ciencia natural y pedagogía en química y biología, aparte de obtener el grado licenciado, eres profesor que va a enseñar biología,
o química, o ciencias naturales si te corresponde, ¿no? Incluso yo les planteo a mis estudiantes, si ustedes eligen la mención de lenguaje, comunicación y ciencias naturales, yo les digo, está muy bien, fantástico, pero olvídense que no les va a tocar enseñar ciencias, les va a tocar porque son de pedagogía de educación general básica, y generalmente les toca hacer de todo, ¿no es cierto? Y entonces lo estás preparando en definitiva para que enseñen en los primeros niveles conceptos básicos, conceptos fundamentales para comprender, ¿no? Y ir avanzando en esta idea de la alfabetización científica que te permita comprender el mundo que te rodea. No es que le vas a enseñar en quinto básico, ¿no es cierto?, cómo, no sé, pues, Schrödinger descubrió el tema de la caja con el gato adentro. O sea, no es eso, ni cómo lo hizo Einstein con la teoría de algo, no. Los enfoques que tiene ahora el currículum, de hecho los plantea como fenómenos, o sea, la idea de fenómenos, ¿no? Comprender fenómenos biológicos, fenómenos físicos, fenómenos químicos, separarlos de los fenómenos producidos por el hombre, los fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso a nosotros nos ha servido mucho. Y también creamos, y ahí con esto cierro, las coordinaciones por área. Y colocamos a una persona del Departamento de Educación, donde está la carrera, que coordine las áreas. Por ejemplo, yo coordino el área de ciencia. Y yo me junto con los profesores que dan las otras secciones o los cursos de ciencia. De hecho, cada académico por área estuvo a cargo de la línea cuando se diseñó o se actualizó la carrera, de entregar la propuesta de la línea formativa acorde a los estándares y acorde al currículum de enseñanza de las ciencias naturales. Sí, a esos dos fue fundamentalmente. Bueno, y obviamente el modelo educativo institucional, pues Senair, o sea, igual la Universidad de Santiago tiene su sello, ¿no? Que es bien conocido. Eso, Gracias, no sé Saúl. si te ayudo. Para terminar ya con la última pregunta que hay en el chat, de Joana González. Ella pregunta, en base a la experiencia del USAT, ¿cómo consideran ustedes la diversidad de contextos del sistema escolar con los estándares a través del desarrollo de la práctica profesional? ¿Qué nos puedes contar brevemente de eso, Saúl? ¿Cómo lo ha trabajado la Universidad de Santiago? Ya, de la práctica profesional. Ya, voy a hablar de la última, que es la práctica profesional, que ya es la que conduce al título, la que hace como al final. Por eso tenemos distintos modelos formativos. Las carreras de pedagogía de la Universidad de Santiago son todas distintas. No hay un módulo troncal que compartan todas, no, son todas distintas. Hay carreras que tienen más práctica, que tienen más didáctica, más conocimiento disciplinar, más conocimiento pedagógico, más conocimiento... O sea, son todos modelos distintos. Por ejemplo, la carrera de pedagogía en historia tiene un modelo, no me acuerdo cómo se llama, por escalonamiento, se me olvidó el nombre, pero un modelo distinto de todas las otras pedagogías, por ejemplo. Ya. En el tema de las prácticas, a propósito de la diversidad de los contextos, lo que nosotros intentamos es que los estudiantes tengan experiencia en distintos contextos. Pero eso es bastante complejo, porque en definitiva implica una logística, que no vale la pena aquí entrar en un detalle, pero en definitiva cómo llegas, ¿no es cierto?, para que el estudiante tenga un espacio de práctica en un establecimiento, pues, no sé, pues, privado, rural, o público, etcétera, de toda la diversidad que tenemos. Pero yo creo que una cuestión que nosotros hemos ido integrando son los estudios de caso. Respecto de distintos ejemplos. Nosotros, de hecho, el curso de fenómenos biológicos que yo les mostré de básica, que está en el tercer semestre, es decir, en segundo año, si no me equivoco, nosotros ya empezamos con estudios de caso y hipótesis, de ejemplos. Porque fundamentalmente lo que promovemos es que los estudiantes, a propósito de este razonamiento, de esta reflexión para la toma de sus decisiones, de cómo harían para enseñar algo, algo, fotosíntesis, fase clara y fase oscura, o distintos tipos de células, o sistema respiratorio, o cadenas tróficas, bueno, ¿cómo lo harían? Y en esa línea del cómo lo harían, nosotros les ponemos un contexto hipotético. Y ahí pasamos por los distintos contextos a los cuales ellos podrían, digamos, los cuales ellos van a tener experiencias. Otro elemento importante que usamos es la coordinación. Yo desempeñé ese rol en algún momento también coordinador de práctica. Una coordinación
que promueve a través de profesionales. Nosotros tenemos una figura que se llama encargado de vínculo con la escuela. Cada carrera, además de sus jefes de carrera y su secretaria y todo su aparataje más administrativo, tiene una figura de jornada completa profesional que se llama encargado de vínculo con la escuela, que nosotros le decimos los EVE, los y las EVE. Esas figuras se encargan de buscar los espacios, presentar a los estudiantes, buscar la diversidad de establecimientos, ver que el radio no le quede muy lejos de porque está en periodo de seminario de título, coordinar los supervisores de especialidad, de orientación y el rol del profesor jefe, etc. Entonces esa figura también nos ha permitido, digamos, promover que los estudiantes tengan estas experiencias prácticas diversas. Pero es complejo, ¿eh? Porque pareciera ser que hay mucho, pero en realidad no es tan fácil colocar a todas las especialidades en un establecimiento. Generalmente una especialidad te dice, mándame, no sé, pues, disculpe que sea tan, digamos, casuístico, pero mándame 2 de lenguaje y comunicación y 1 de matemática. Bueno, no hay para los otros, pues entonces tú empiezas a buscar y finalmente en esa búsqueda, porque además tiene que ver temas de radio, de que no le quede muy lejos, etcétera, el número de horas, el nivel de la práctica, de prácticas iniciales, prácticas intermedias y prácticas finales, intentamos de que esa diversidad se cubra. Entonces lo hacemos a nivel de distribución de centros de práctica, pero también lo hacemos adentro de las asignaturas en términos de actividades prácticas. Nosotros le llamamos talleres, nosotros hacemos muchos talleres, y en los talleres los estudiantes generalmente trabajan de manera colaborativa, grupal, y les planteamos un problema, y ese problema tiene un contexto, y ese contexto está determinado por los distintos, digamos, centros y sus diversidades. Bien, muchas gracias, Saúl. Ya vamos cerrando la actividad. Agradecemos a todas las personas que pudieron participar de esta cuarta actividad de la Agenda de Fortalecimiento, y los dejamos invitados para fines de mayo también, en donde vamos a conocer la experiencia de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, específicamente en la disciplina de Lengua Castellana y Comunicación, avanzando, ¿cierto?, justamente en la idea de poder compartir con toda la comunidad universitaria la experiencia en implementación de estándares disciplinarios. Así que le agradecemos a Saúl, a todos ustedes, y también recordarles que la PPT la vamos a enviar a los correos registrados, y ahí también vamos a dejar el enlace a la grabación de esta actividad. Así que muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Saúl. Muchas gracias. Chao, chao.